De Biblias, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 24, el versículo es el 42. Hemos estado oyendo acerca de que, bueno, el Señor viene, y que el Señor viene, y que el Señor viene, y cosas de esa naturaleza hemos estado escuchando en esta mañana en la voz de nuestro hermano Dona. Y gracias a Dios por esta gran verdad que hoy vamos a hablar de ella. Samuel, por acá hay espacio, hermano. Vente para acá. Cuando lo hayamos encontrado, vamos a mirar el versículo número 42 y le vamos a dar lectura. Mateo 24, versículo 42. Pónganse de pie todos los que puedan, por favor. El que no pueda por algún motivo de salud, no se preocupen mucho. Dice la palabra lo siguiente: todos, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Amén. Oremos. Te damos gracias, Dios, en esta mañana por habernos permitido verdaderamente, Señor, poder haber llegado hasta aquí. Gracias, Señor, por todas estas personas que hoy están aquí. Gracias, Dios, porque pudiste sostener, Señor, su deseo de poder estar acá. Y en todo momento, no digo que hayas quitado los obstáculos, sino que a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las situaciones, los trajiste con mano poderosa. Y ahora, Señor, están aquí para poder estar informados, poder estar enterados de tu palabra. De manera que cada uno, de manera personal, de forma individual, pueda asumir, Señor, un compromiso consciente contigo. Padre, ayúdanos, Dios, en todo momento a tener una perspectiva clara, una perspectiva bastante sensible y algo completamente definido con respecto a lo que tu palabra dice. Ayúdanos a ver todas las cosas a través de tu palabra. Tenemos esa gran necesidad cada día, Señor, de poder ir agudizando nuestros sentidos de esta manera. Te pedimos, Dios, en todo momento nos permitas caminar de acuerdo contigo. Ayúdanos, Dios, en todo momento a poder hacer lo que tu palabra dice. Sostén, Señor, nuestras débiles voluntades, haciéndolas fuertes en el poder de tu nombre, Señor Jesús. Bendice, Señor, a todos los hermanos en cualquier parte del mundo. Bendice a todos los creyentes, Señor, de manera que crezcan de forma exponencial en sus vidas. Bendícele, Señor, con una palabra ferviente en su corazón, de manera que el efecto colateral sea saludable para todos aquellos que se encuentran a su alrededor. Padre eterno, no tenemos fórmulas, no tenemos métodos, solamente, Dios, expondremos tu evangelio de una manera sencilla. Creemos, Señor, que el poder del Espíritu Santo tocará el corazón de cada uno de nosotros y nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Bendice, Señor, la voluntad de cada uno de nosotros para poder obedecer y que nuestras almas sean liberadas del pecado que nos asedia. Que seamos perdonados y limpiados, Señor, de todo tipo de pecado, estemos a cuenta contigo. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos de esta congregación. Bendice su relación contigo, que sea robusta, fuerte, Señor, en todo momento, y que andemos en consecuencia de ello. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pido que me ampares en esta mañana y me sostengas de manera que solamente sea el instrumento que tú utilices para comunicar tu palabra. En el nombre de tu Hijo solamente quiero hacer eso. Amén. Amén. Pueden sentarse. David, acá hay un espacio bien grandote. Pásenle. Quisiera que pensáramos en esto en esta mañana y llevarlos a un estado de conciencia diferente al que se encuentran en Mateo capítulo número 16. Créanme que ese es mi más grande deseo, que hagamos una diferencia consciente. No necesitamos más de lo mismo. De verdad que no necesitamos más de lo mismo.
Necesitamos un parteaguas en la vida de todo creyente, de una manera como dice la Escritura. Hay algo particularmente especial. El Señor Jesús en Mateo siempre, en Juan está diciendo que uno debe de creer como dice la Escritura. Siempre los voy a invitar a ustedes a que tengan una relación con Dios. El pastor solamente es un facilitador, es un comunicador, es un hombre que a lo único que hace y busca en todo momento es que ustedes de manera individual sostengan una relación nutrida y fuerte con Dios. El pastor siempre, considérenlo, está de paso en la vida, al igual que cualquier otro hombre. Pero aun cuando un pastor deje de estar, él debe de haber hecho la tarea de que los creyentes sean personas que buscan y que atienden la necesidad de tener una relación particularmente íntima con Dios. Eso es seguro para ustedes en todo momento. Y si ustedes pueden mirar lo que leímos, el Señor Jesús está diciendo: velad. Velad, porque ¿qué? No sabéis a qué hora de vuestro Señor. ¿Ves? Porque no sabéis. Él dice velad de forma particular, de forma independiente. Porque no sabes. La vida cristiana, aunque es toda una familia, cada uno se maneja de manera individual, de acuerdo a la voluntad que tiene con Dios. Y esto es importante. La gran diferencia que yo quiero establecer y que quisiera de verdad de todo corazón que permaneciera en ustedes por siempre, es una que haga la diferencia de esto con respecto a Mateo 16:3. Mateo 16:3 es del pan con lo mismo, es algo que ha traído una grandísima tragedia a la vida de muchos creyentes y que no se vale verdaderamente ser actores de reparto en el escenario de la vida religiosa. Queremos algo verdaderamente especial. Dice Mateo 16:3, dice: y por la mañana hoy habrá tempestad. ¿Cuántos de nosotros de repente no conocemos las señales de dónde? De los cielos. Somos meteorólogos, pronosticamos, habrá revueltas. Otros decimos, está borregado y está rojo, va a temblar. Y bueno, pero ahora dice la palabra de Dios: y por la mañana hoy habrá tempestad. Porque tiene arreboles el cielo nublado. ¡Hipócritas! Porque sabéis distinguir el aspecto del cielo. Pero algo importante, ¿no? Mas las señales de los tiempos no podéis. Las señales de los tiempos. Las señales de los tiempos. Subraye eso en su Biblia. No es tan importante que sepas cuándo va a haber un eclipse lunar, un eclipse total de sol o de luna o no sé de lo que sea. Eso no es importante. Lo importante es que puedas obedecer a Dios en todo sentido, hasta en el más minúsculo sentido, y puedas entender las señales de los tiempos. ¿Ves? Esto es algo de parte del Señor Jesús. En una situación Él está diciendo: señores, por favor, velad, porque no sabéis a qué horas ha de venir nuestro Señor. Y vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hablar de esto. Y si hemos estado hablando de la actitud del Señor Jesucristo, hemos estado hablando que Él fue misericordioso, hemos estado hablando que Él tuvo compasión, hemos estado hablando de algunos de los perfiles del Señor. Ahora quisiera considerar la parte del Señor Jesús, que como excelente Padre da la recomendación, una recomendación puntual, una recomendación que tiene que despertar la actitud de todo creyente, de toda persona
que es cristiano, que le sigue justamente a Él, de manera que su actitud sea conforme a lo que Él está diciendo, de manera que no lo agarre desprevenido. Ser previsorio. Esta es una de las actitudes del Señor, el ser previsorio. El ser previsorio tiene mucho que ver con ser una persona que anticipa lo que va a suceder. Y creo que esta actitud en algún aspecto como padre responsable en tu vida, has tenido que usar de ella con respecto a tus hijos. Hemos dicho, hijo, cuando salgas, por favor, llévate hoy se mira que va a llover. Llévate el capote, llévate la paraguas o llévate no sé qué, pero llévate algo. Como padre, es que ya sé que eres bien enfermizo, te pega tantito el aire con agua y estás enfermo de los bloqueos, llévate el salbutamol. Como padre previsorio. Hija, cuando vayas a guisarle a tu marido, eres novata, no le pongas agua al chorizo porque no se hace caldo de chorizo. ¿Verdad? Uno como padre ha tenido actos previsorios de manera, no me le vayan a golpear a mi hija porque ni guisar sabe, lo único que sabe hacer, sopa marucha. Tú quieres ser un padre previsorio. El Señor Jesús no quiere que te sorprenda en fuera del lugar. En lugares peligrosos, en lugares cenagosos y con una actitud indiferente. Escuchen bien, se ha hablado a lo largo de todo el tiempo de que el Señor viene, tanto que para muchos se endureció su conciencia, tanto que para muchos el sentir ahora no es significativo y como consecuencia sus vidas no son trascendentales porque piensan que esto es verdaderamente una farsa. Creo que la actitud que está recomendando el Señor Jesucristo habla acerca de velar. Velar y velar y velar. Y no pienso que precisamente signifique de ninguna manera estar 24/24 con los ojos completamente abiertos, sino en un sentido espiritual, ocupados profundamente de la realidad de la palabra aplicada a nuestra vida. Eso es diferente. Religión, estamos hasta acá, hasta el tope de la religión. Por eso el Señor Jesús les dijo a los escribas, les dijo algo muy interesante, les dijo: hipócritas. Mira, versículo 1, vinieron las fichas de siempre, los fariseos y los saduceos, para tentarle y le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Él no es un payaso para que haga ese tipo de cosas. No, señales del cielo, no, les voy a mostrar las señales de los tiempos, y no las entendieron. Es peligroso tener unas satisfacciones de tipo mediática. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, dijo el Señor. Actores, farsantes, eso es, simuladores, eso le dijo. ¿Sabes? Cuando la palabra de Dios solamente es una actuación, entonces es una farsa. La palabra de Dios se tiene que vivir en todo sentido. Eso hará la diferencia. Vivirlo de verdad, vivirlo conscientemente, de manera que no recibas los aplausos de las demás personas en el sentido de que te vean, como cuando el Señor dice: unos aman orar en las esquinas para que vean que oran mucho. Tú entras en una relación íntima con Dios, en una relación totalmente que no sea pública, para que todo lo que trates con Dios en la intimidad sea expuesto afuera. De esa manera, no trates de exponerte tú, el Señor que te exponga. Eso es diferente. Así que, hermanos, una de las actitudes
una de las actitudes que todos los seres humanos tenemos. Hay dichos que dicen que se cuida más que lo ajeno que lo que lo propio, ¿sí o no? Sí. Bueno, cuando de repente una de las actitudes que todos los seres humanos tenemos, obvio, los responsables, cuando se nos ha encargado algo, como por ejemplo cuidar cualquier cosa que sea, es que nuestros sentidos se empiezan a agudizar con respecto de todo lo que se nos ha encargado cuidar. Y mucho más el sentido cuando conocemos el carácter de aquel que te encargó que cuidaras algo. Cuidar a hijos ajenos es algo bien latoso. Y más cuando los mocosos son como un cólico, que no se están de ninguna manera. Termina la gente cansada y dicen muchas gracias, no me vuelvas a encargar a tu delincuente. Me ha robado la paz, me ha robado la tranquilidad y me ha robado todo. Estoy cansado, no me lo encargues, por favor. ¿Sabes? Todos tenemos esto. Aun cuando nuestros papás nos encargaban y nos decían, sobre todo la mamá, que con trabajos pudo comprar el litro de leche, y nos decían, hijo, te voy a encargar la leche, la voy a poner a hervir, cuida de que no se te tire. Cuando eres consciente, pues estás ahí soplándole para que no se derrame. Pero cuando eres inconsciente, de repente ya sales corriendo, el sentido del olfato se agudizó porque ahora huele a algo quemado y sabes que se te tiró, y sabes también que tu madre hablaba en serio y tus orejas se empiezan a poner completamente calientes porque sabes que te jalarán las orejas, sabes que habló en serio. Oye, sin estas cosas que Dios nos ha podido mostrar acerca de que tenemos que agudizar los sentidos a través de la obediencia, y que era serio, que cuando nuestro padre nos decía algo y que era un padre responsable, porque hay padres que nomás amenazan y no cumplen y terminan haciendo hijos que van por la vida como balas perdidas. Pero hay padres que solamente dicen una sola vez, y el hijo tiene el temor de su padre y que sabe que si no lo hace, habrá una consecuencia. Pues Dios es un padre responsable que, de cierta manera, si uno no atiende a la recomendación que Él, habrá una consecuencia. Y pensando precisamente en agudizar nuestros sentidos desde el punto de vista espiritual, el Señor Jesús dejó un acto de provocar, aguzar nuestros sentidos en nuestro estado de alerta, apelando a nuestro compromiso, apelando a nuestra responsabilidad. Hace una importantísima recomendación que nos permitirá despertar no solamente el sentido de la conciencia, sino que también afectará nuestra actitud con respecto al asunto, de manera que nos ocupemos de una forma consciente y actuemos en consecuencia. Vuelvo a decir, mi más grande deseo no es que estés enterado, no quiero que estés solamente enterado, sino que lo que has recibido de parte de Dios, la información que tienes, provoque una actitud diferente. Una actitud diferente, una actitud consciente, una actitud comprometida. No tan solo contigo, sino con aquellos que están a tu alrededor, para que vean qué es lo que sucede. Y el Señor Jesús aquí en este Mateo capítulo número 24, desde el versículo número 35 hasta el versículo número 51, habla acerca de situaciones importantes en las cuales no debes dejar de considerar. Así como en los versículos que nosotros leímos de ese mismo Mateo capítulo 24, del versículo número 3 al versículo, hasta el versículo número 28, habla acerca de las señales del fin, de las señales de los tiempos. Y luego entonces quisiera que pensáramos en esto. Este versículo 42
Dice, velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Mantener un estado de alerta espiritual. Mantener un estado de alerta espiritual está verdaderamente en el contexto de que cada una de las cosas que dice la palabra de Dios, en ellas tú te estás ocupando. Y ellas son las que en la relación que tienes con Dios, Él está revelando el contenido verdadero de esta indicación que tiene Él en su palabra para ti. Esto es velar. Estar velando es estar poniendo por obra todos los días lo que la palabra de Dios dice. Es poder estar expandiendo nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Eso es estar velando. Eso es estar velando. Leer la Biblia y no meditarla, eso no significa nada. ¿Sabes? Hay gente que pasan días y no lee su Biblia, meses y no lee su Biblia. Va el domingo a la iglesia y está preocupado porque no sabe dónde está su Biblia. Todo el tiempo ha sido lo mismo, pero eso es más de lo mismo. Nosotros necesitamos verdaderamente, de verdad yo quisiera que esta iglesia no se muriera de la nada, que fuera tan consciente de que la palabra de Dios es verdad, y para eso se necesita velar. Y velar es verdaderamente tener una perspectiva clara de la realidad de la poderosa palabra de Dios en su palabra. Válgase la redundancia. El mismo Señor Jesús procura estimular una actitud que haga la diferencia entre estar enterado y verdaderamente ocupado. Eso es lo diferente. Verdaderamente enterado, eso no significa nada. Pero verdaderamente ocupado, eso hace profundamente la diferencia. ¿Ves? Hace la diferencia entre un religioso que solamente busca al Señor a ver en dónde encuentra una falla o a ver en qué se equivoca, siempre está comparando. Fíjese, un religioso siempre está comparando, siempre está mirándose a sí mismo para que el Señor le dé una estrellita en su frente y diga, muy bien. En alguna ocasión estaba un hombre que era publicano. Y está ya como no queriendo levantar el rostro al cielo y está diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Mientras el religioso dice, mira, yo oro tantas veces, ayuno tantas veces, mira, doy yo estas ofrendas y mira. Y la diferencia estuvo en que uno salió justificado y el otro se justificó solo. Los religiosos siempre están ponderando mucho su obra, lo que hacen desde su perspectiva, para agradar a Dios. Cuando la palabra de Dios dice que las obras que nosotros debemos hacer son las que Él ya preparó de antemano y de repente ni siquiera las conocen. Así que en este versículo debemos de entender lo que es prioritario. Es impresionantemente prioritario poder percibir la palabra de Dios de una manera completamente clara, sin que entre ella y nosotros exista, al leerla, un velo. Eso dice el apóstol Pablo a los Corintios. Mira, ve lo que dice Corintios y para que veas cuán impresionantemente es esta misma idea, la idea que priva y priva en todo sentido y en todo momento. Dejar las cosas que no producen. En 1 Corintios capítulo número 3. En 1 Corintios capítulo número 3, el versículo número 13 dice lo siguiente. Y como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él a fin de aquello que había de ser abolido. 14. 2 de Corintios 3, 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo,
no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué es convertirse al Señor? Cristianos de Ibi Monte Sion, ¿qué es convertirse al Señor? ¿Venir al templo? No. Escucha bien. La gloria del Evangelio solamente se ve en alguien que está convertido. No se ve en alguien que no tiene una nueva naturaleza, porque no está apto para el Evangelio. Puede estar enterado, inclusive puede agarrar una porción de la Biblia y puede ir al Google y puede ir a la Wikipedia y puede entender cada uno de los términos, pero no tiene ningún efecto o no tiene ninguna obra eficaz en su vida, porque él no tiene una nueva naturaleza. Esto es en serio. Hace un tiempo yo estuve predicando muchos mensajes de manera que los que oyen la palabra de Dios en la iglesia se conviertan. Esto es serio. ¿Sabes? El mismo velo queda puesto. Leen el Evangelio y el velo está puesto. No pasa nada en sus vidas. Entonces es importante tener esto hasta que se conviertan. ¿Sabes cuándo? En Hechos capítulo número 2, versículo número 31. Si no mal recuerdo y si no, ahorita lo corrijo. Es 4:31. Hechos 4:31. ¿Qué dice ahí? Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo es una persona llena del Espíritu Santo? Cuando se convirtió, cuando creyó el Evangelio. Entonces viene el Espíritu Santo. Entonces cuando uno le da el control al Espíritu Santo, entonces una persona puede hablar de una manera especial. El poder del Evangelio lo puede transmitir y lo puede llevar a donde quiera. El velo es quitado, la cosa se ha transformado. Dice la palabra de Dios otra vez en 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, o sea, sin el velo, o sea, sin absolutamente, no hay ningún entrepaño entre Dios y nosotros, somos transformados, fíjense bien, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ese es el punto a donde quisiera, yo creo, que todo pastor, que toda su iglesia llegara. A que se velaran las cosas, a que se vieran las cosas. Cuando hay cosas que están completamente, que no se ven, deberíamos en todo momento procurar que nuestras vidas se vieran. Por eso en el mismo 2 Corintios, en el capítulo número 4, dice el versículo número 2, antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, esto es importante, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está, ¿cómo?
Encubierto. Entre los que se pierden están encubiertos. Mira cómo es interesante. Una persona en la cual no se muestra el poder del Evangelio es un factor importante para que otras personas que están a su alrededor se pierdan. El Evangelio lo tienes que vivir en tu oficina, lo tienes que vivir en la calle, lo tienes que vivir en tu trabajo, lo tienes que vivir en tus relaciones de todo tipo, por donde quiera que vayas, tienes que vivir el Evangelio. Debes de ser, ¿sí te acuerdas de ese himno que es mantener el faro ardiendo? Echar tu luz al mar. Si hay un náufrago perdido, lo puedas rescatar. Mantener el faro ardiendo. Esa es una actitud. Y vuelvo a decirles, nadie, ninguna persona dice, yo oraba hace tiempo, yo cómo evangelizaba. Las aulladeras no funcionan. La cosa tiene que ser todo el tiempo, todos los días. Nadie vive de espiritualidades prestadas. Nadie vive de eso. Es algo completamente serio. El Señor quiere establecer una diferencia entre una persona que simula y una persona que realmente lo está haciendo. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio o ¿del evangelio de quién? ¿De la gloria de quién? De la gloria de Dios. ¿Es o no un compromiso tener una actitud consciente? Claro que es un compromiso. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y eso es el tipo de gente con que cuenta el Señor. Eso dice Juan, capítulo número 4. Miren lo que dice Juan, capítulo número 4, y verás que ese es el tipo de gente. Los demás, pues informados nada más. Mira, Juan quiere otra cosa. En Juan está diciendo lo siguiente. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. ¿Y qué? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso es así. Eso hace la diferencia. Eso hace que trascienda el evangelio. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Sabes? Nosotros no necesitamos tener entre Dios y nosotros un velo. Necesitamos ser lo que Él dice que debemos de ser. ¿Oyeron lo que estaba pidiendo el hermano Donald? Que sean creyentes fervientes. Nadie es un creyente ferviente si no tiene el poder de la palabra de Dios en su vida. Lo emocional se pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora bien, no queremos un velo que impide o que mata el poder para hacer lo que se debe hacer acorde con su palabra. El tener un velo implica perderse la realidad de la palabra de Dios simplemente porque no se alcanza a mirar. Te lo voy a decir qué es lo que sucedió hace muchos años y que les impidió ver la realidad de una profecía espectacularmente y la profecía más maravillosa cumplida. Mira lo que dice Lucas 19:41. Lucas 19:41. Yo quisiera que tú fueras en el sentido en que quisieras ser sensible a la realidad de la palabra. Dice Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, escuche bien, si tú conocieses al menos, a lo menos en este tu día, o sea, ya como por último reaccionar, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, lo que es para tu paz. ¿Quién era para la paz de una ciudad tan convulsiva como Jerusalén?
Jesús. Oh, si supieras el costo de la paz que soy yo. ¿Y sabes cuánto me va a costar la paz para toda la humanidad? Mi muerte. Y quisiera que tú tuvieras la paz del Señor, no como el mundo la da, yo la doy. Y quisiera que aprendieras a morir también al pecado para estar en paz con Dios. Dice, al menos si tú conocieras en tu día lo que es para tu paz, más ahora está ¿qué? Está encubierto de tus ojos. Oye, ¿no esperaban a Jesús los judíos? ¿Sí o no? Sí. ¿Y se dieron cuenta cuando caminó entre ellos? No se dieron cuenta. Los creyentes informados no se dan cuenta de verdad de lo espectacular que podría ser su vida en el poder del Evangelio si el velo fuese quitado. En Lucas 23, 18, Lucas 23, 3, vamos a ver qué dice Lucas 23, 3, dice lo siguiente. Entonces le preguntaron diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Era el rey o no era el rey? Es y sigue siendo el rey. ¿Qué respondió Jesús? Tú lo dices. El versículo número 18, 23, 18. Mira si de verdad se enteraron, Mas toda la multitud dio voces, escuchen, a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. ¿Sabes? Un creyente que no tiene la dirección del Espíritu Santo, y digo creyente porque me permite esta licencia, siempre pondera más lo que dice su carne que lo que dice el Espíritu Santo. Siempre lo hace. Y eso no hace una diferencia genuina. Suéltanos aquí, fuera con este, y todos a una. Era su mismo sentir, su orgullo de religiosos herido. Y ahí estaban los principales diciendo, abusando o asusando a todos los demás, y todos gritando como borregos diciendo, sí, que se muera este, fuera con este y suéltenos a Barrabás. Creo que es muy importante ir considerando todo esto. Lucas capítulo número 4, versículo número 21, para que veas que no es nuevo que el Señor Jesús esté cerca de nosotros y nosotros de repente ni siquiera estemos enterados de la realidad que tenemos en Cristo Jesús. 4, 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Las señales del tiempo justo, preciso, para que hubiese un parteaguas en su vida, un cambio profundamente radical. Y ellos dijeron, qué bien que eso sucedió y que tenemos esta oportunidad. ¿Piensan que dijeron eso? No, de ninguna manera. Mira lo que pasó. Más adelante. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Les dijo, sin duda, me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías,
cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, fíjense bien, todos en el templo, todos en la sinagoga dijeron gloria a Dios. ¿Cómo? Se llenaron de ira. Tú sabes que no es nuevo que una persona, que un creyente que viene a la iglesia se incomode porque escuche la palabra. Eso no es nuevo. Se siguen enojando hasta el día de hoy. Hasta hoy se siguen enojando. Es demasiado. No lo soporto. Es mucha exigencia. Si supieras de lo que te puedes salvar obedeciendo la palabra, uno entonces estaría profundamente agradecido. ¿Cuánto bien puede haber en la palabra para nosotros? El versículo 18 nos dice, mira bien esto que es profundamente rico e inexplicablemente grande. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado para dar buenas nuevas a los que, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuánto mal había en esto? ¿Cuánto mal había en esto? Y nunca se enteraron, y mucho menos les hizo provecho. Siguieron con una profunda pobreza espiritual. Yo te pregunto, ¿qué hace Dios con gente así? Al contrario, es vituperado. Es vituperado el Evangelio. Nosotros necesitamos poner en claro, poner en foco lo que el Señor Jesús está diciendo. Está pronto el tiempo a que Él venga. Es necesario entonces que los hijos de Dios verdaderamente hagan lo que hacen ustedes como iglesia. Están ocupados en la palabra, están ocupados aprendiendo la palabra, están ocupados meditando en la palabra, están ocupados evangelizando, porque si no evangelizaran no hubiese todos los servicios una persona nueva. Sé que ustedes están trabajando mucho, sé que no es sencillo, sé que hay muchos obstáculos, pero que también sé que sobre cada condición ustedes han sido más que vencedores, han ido trascendiendo, y esto es no gracias a alguien en particular, sino gracias a la relación que ustedes están sosteniendo con Dios a través de su palabra. Entonces seguiremos nosotros instando en todo momento a que continúen de esa manera. Así que todo el tiempo, hermanos, la Biblia se sabe que todo el tiempo supieron de la profecía del nacimiento de Jesús, pero cuando se cumplió no la creyeron. Hasta hoy, como dice Pablo a los Corintios, sigue todavía puesto el mismo velo. Pudieron conocer las señales de los cielos, las señales de los tiempos no. Eso los convirtió no solamente en unos hombres hipócritas, sino en verdaderos simuladores, así como el mismo Señor Jesús usó el ejemplo de la higuera. Completamente verdes, pero completamente sin frutos. Miren nomás. Esto fue espectacularmente trágico. El versículo número 42 del Evangelio de Mateo, en ese capítulo 24, está diciendo: señores, por favor, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Esto procura despertar una actitud en el creyente por la realidad de dos eventos. ¿Cuáles eventos? Uno que ya sucedió y uno que está por suceder. Hermanos, es tan poca la capacidad de creer del hombre que el Señor en todo momento nos los ha ejemplificado de una manera para que lo entendamos con respecto a lo que va a suceder. Y la actitud de velar es una expresión de que el hombre está consciente y está consciente de cómo el Señor Jesús hace una concatenación de un evento y con la otra idea de otro evento que está por venir.
Y él lo relaciona de esta manera. Y exactamente, esto es concatenar exactamente lo que pasó en el tiempo pasado, válgase la redundancia, es lo que sucederá y está hoy sucediendo en el tiempo presente. Y eso es lo que él quiere, que nosotros abramos los ojos espirituales y actuemos en consecuencia. Fíjese bien. ¿Cuál evento? El Señor Jesús puntualizó en Mateo algunas cosas que hoy debemos considerar de una manera extraordinariamente importante. Dice el versículo número, quiero que vean esto, el versículo número 35 de Mateo 24. Y quiero que empiecen a abrir sus ojos desde ahorita. Mateo 25, 24, perdón, 35. Mateo 24, 35. Alguien, un hombre que lo tenga, que lo lea, por favor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora bien, esta es una verdad absoluta. Independientemente si el hombre tiene la capacidad o no tiene la capacidad de poder creerlo, esto sucederá. Ok, pensemos. Vamos a ver. Hermano Beto, Isaías 34:4. Hermano Samuel, Apocalipsis 6:14. Hermano Isaú, Apocalipsis 21:1. Hermano Rommel, Isaías 51:6. Hermano Esaú, Lucas 16:17. Abran sus Biblias en esos pasajes y escuchen. Hay muchos otros, por cuestiones de tiempo no los voy a mencionar. Dice el Señor Jesús en Mateo 24:35: señores, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa eso? Que lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios, y deberíamos de enfocar todos nuestros sentidos con respecto a la recomendación que Él está dando y nos está diciendo: velad. De manera que cuando usted salga del templo, salga con otra actitud. Si usted sale con la misma actitud, eso fue para mí un fracaso. Si sale enojado, para mí fue algo bueno, porque por lo menos algo se movió en su sentido. Beto. Isaías 34:4. Vean ustedes. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Esto es una profecía que está por cumplirse, que está diciendo exactamente lo que dice el versículo número 35. Y está diciendo, acá lo dice el profeta Isaías: y todo el ejército de los cielos se disolverá. ¿Qué es disolver? Desaparecer. Yo quisiera que empezaras a pensar, si te quieres quedar para ver ese espectáculo, cómo es que el cielo desaparezca. Porque lo que nosotros miramos acá, aquí, eso azul, eso que no nos permite ver más allá arriba todavía, tiene una composición química. Y esa composición química es lo más flamable que te puedes imaginar. ¿Sabes de qué está compuesto eso? El famoso chon. ¿De cuántos gases está compuesto? Tiene un carbono, tiene oxígeno
Tiene hidrógeno, oxígeno y otro que se ocupa para Rápidos y Furiosos, lo han visto, que es para que un carro pero vuele, nitrógeno. Es una bomba de tiempo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo hizo? El Señor. ¿Quién lo comprobó? La ciencia. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Que se te ocurra prender una chispa con un tanque de oxígeno un poquito abierto. No te encontrará ni en la pared donde quedes embarrado. Que te explote un tanquecito de nitrógeno en tu carro, no te encuentran nunca. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: los cielos y la tierra pasarán. Y el versículo 4 de Isaías dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. En otras versiones dice como un pergamino. ¿Alguna vez te han regalado un calendario en diciembre? Lo haces así, lo cuelgas, se desaparece. Así se desapareció, así desaparecerá el cielo. Y caerán. ¿Has mirado como cuando explota un cohete las cenizas cómo caen? Y caerán como la hoja de parra y como se cae la hoja de la higuera. Así caerá. Apocalipsis 6:14. Por ahí, ¿quién lo tiene? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Cuando esté en la presencia de Dios, dice Apocalipsis 6:14, ¿cómo? ¿Lo puedes mirar en tu Biblia? Venlo en tu Biblia para que veas que no estoy ahorita agarrando el libreto de Steven Spielberg, como Volver al Futuro. ¿Sí le dice Steven Spielberg? Volver al Futuro 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dice la palabra 6:14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Esto es simplemente para que uno entienda, y uno de verdad debería de sentirse profundamente honrado de parte de Dios en asumir el privilegio que tenemos hoy de que el Evangelio sea una realidad en nuestras vidas. Quiero decirte que ni un hombre le hace el favor a Dios, de ninguna manera. Nosotros somos los que somos impresionantemente bendecidos, y eso es lo que deberíamos de entender. Pero el corazón, si está duro, debe de tener cuidado. Apocalipsis 21:1, hermano Isaú. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto todavía no pasa, pero debería uno ir grabando esos versículos en su corazón, de manera que usted sea un participante consciente de la realidad de la palabra de Dios en su vida, siendo usted un verdadero exponente del reino de Dios. Una persona que dice: mira por donde camina ese hombre, esa mujer, camina bajo la autoridad de Dios. Eso es lo diferente. Un hombre o una mujer que forma parte del reino de Dios es un hombre o una mujer que camina bajo la autoridad consciente de Dios. Isaías 51:6. Alzad los cielos vuestros ojos y mirad abajo en la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestido. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Esa parte última es maravillosa. Mi justicia
no perecerá. Pero escuche bien eso y vea cómo el profeta Isaías provoca a que el hombre por lo menos tenga una actitud y dice, alzad los ojos. ¿Cómo dice? Alzad a los cielos vuestros ojos y mira abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos. ¿Cómo qué? ¿Verdad que sí va a explotar el asunto? ¿Sí o no? Sí. Y uno pudiese pensar, Señor, cantarte, eso será suficiente. Señor, arrepentirme, eso sí es bueno, pero eso es el rudimento. El Señor quiere que usted crezca, porque no importa cuánto crezcas, el tamaño del fundamento es suficiente para soportar lo que tú quieras crecer. ¿El fundamento cuál es? Ajá, de ese tamaño es el fundamento. Y de ese tamaño debería de ser la edificación que hagamos en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, señores, no estoy jugando. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos se desvanecerán, serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. De la misma manera perecerán sus montes, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. ¿Dónde encuentras la salvación y dónde encuentras la justicia? En Jesús. ¿Y quién habla de él? La palabra de Dios. Entonces, cuando esta palabra no se queda en los oídos, cuando esta palabra se empieza a encarnar en tu vida, entonces es cuando se hace la diferencia. Entonces es cuando todo va bien. Lucas 16, 17, Esaú. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. ¡Ay, eso está muy bueno! ¿Cómo dice? Más fácil. Más fácil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde. Si yo a frío, a la palabra frío le pongo su apóstrofe ahí, ¿cómo dice? Frío. Y si se lo quito, dice frío. Pues es más, escuchen bien, la palabra de Dios es así. Es más fácil que Él pueda desaparecer a la tierra y al cielo que una coma, una acentuación, que para muchos ni es importante, pase. De ese tamaño es tu Dios. De ese tamaño debería ser nuestro respeto y nuestra actitud de verdad consciente. Es más fácil. Él puede hacer otra tierra, hace lo que se le pega la gana, pero que de su palabra algo se frustre. Bueno, eso no puede ser. No, de ninguna manera. Eso debería de provocar un santo temor en nosotros, de manera que andemos nosotros no como un fariseo o como un saduceo o como un escriba, sino de verdad como hombres que han entendido el mensaje de la libertad, del evangelio, del pecado. Habríamos ya de haber salido. No deberíamos de estar pensando, y será bueno esto, será malo esto. ¿Y qué tiene de malo esto? Creo que una persona que esté velando tiene una perspectiva clara, tiene una cosmovisión diferente, tiene una actitud profundamente comprometida porque está consciente de la realidad del Dios a quien le está sirviendo. Eso es diferente. Y sabes, eso al único que le bendice es a cada uno de aquel que puede mover su vida en ese sentido. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y te hace diferente.
Y vas de victoria en victoria, y vas de gloria en gloria, y a cara descubierta te vas transformando en la misma imagen de su Hijo. Oh, qué interesante está eso. Hermanos, Mateo 24, ¿hasta aquí quedó claro que la palabra de Dios es así de exquisita? ¿Es así de fiel? Y que jamás Dios se va a sentar en una mesa con cualquier mortal a negociar su palabra. No, la negocia. Eso es, y así es. Ni una tilde la va a negociar, o ni una tilde dejará de cumplirse. Ese es el tamaño del Dios al cual deberíamos de tener un profundo conocimiento, una profunda reverencia, una profunda pasión, una verdadera actitud de fervor en nosotros, agradecidos como pocos de haber sido alcanzados por su gracia y su misericordia en lo alto de una cruz. Ese es el Dios al que tú sirves. Versículo número 36. Pero del día y de la hora nadie sabe, eso ni te preocupes, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Solo Dios conoce el momento en el cual su palabra habrá de cumplirse. Al hombre solo le corresponde poder creer que la palabra es verdad y comprobarla que es verdad. Esta solo habrá de comprobarse por medio de la experiencia. Escucha bien, la experiencia, no lo que te contaron, la experiencia, la cual le salvará también por haberle creído. Mira lo que dice 1 de Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cierto o no es cierto? Estaba oyendo, porque ni siquiera era conmigo la plática, era como uno chismoso. Era la plática de la televisión con otros. Y yo estaba en la mesa y estaba escuchando la vanagloria. Y es verdad, la palabra de Dios dice, este verbo que el mundo pasa es en un presente continuo. Y está diciendo, está pasando. ¿Se detiene el mundo? No. El segundo en el que llegaste al templo entró a la eternidad y no vuelve jamás. Y eso dice, y el mundo está pasando, pero el que hace la voluntad, ¿el que hace qué? El que hace la voluntad de Dios, el que hace la palabra de Dios permanece para siempre. Deberíamos de ser inteligentes y ocuparnos en esto que verdaderamente da vida. Y el chisme que les iba a contar es que hace unos años, no sé, eso sí yo me acordaba, la vanidad, está una cantante vernácula que cantaba muy así, muy fuerte, se llamó, no sé si viva, se llama Lucha Villa. ¿Se acuerdan del chisme esto que era que le empezaron a meter acá a batirle la grasa y la andaban batiendo hasta ella, se andaba yendo hasta ella se andaba muriendo? Otros pues se han puesto, bueno, le hemos querido corregir la plana a Dios. Señor, mira, a mí no me hiciste muy bien, mira que me faltó acá, y andamos comprando siliconas y bueno, no dice la palabra de Dios que el que ama, muchos se han muerto en el intento, muchos han perdido el poco glúteo que tenían, lo perdieron para andarse comprando cosas baratas. ¿Por qué? Porque el hombre está amando otra cosa. No, con eso no quiero decir que te peines cuando vengas a la iglesia, o que no te peines,
peínate, ven a la iglesia arregladito. Pero aquí dice el que ama al mundo. ¿Y cuáles los deseos de la carne? Y dice, ¿cuáles son los deseos de la carne? Los que nos tenían esclavos. A todos, aquí no hay que, ay, a mí no me pasó eso. Porque de alguna manera estuvimos supeditados a los deseos de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, idolatría, enemistades, pleitos, borracheras. Eso es la carne. Bueno, eso dice Gálatas 5:19. Y así que, si tú no oíste algo que te tocaba, pues dímelo y te diré dónde está en la Biblia. ¿Sabes? Ahí estábamos metidos. El Señor, solamente Él sabe cuándo va a venir, pero a nosotros nos debería ocuparnos verdaderamente, irnos apartándote de todo esto. En 1 de Pedro, capítulo número 1, versículo 23, escucha la bendición tan trascendental de lo que significa ser un creyente. Un creyente que hace suya la palabra, que vive la palabra, le da forma a esa vida. Es esto, dice, pero escuche bien, ¿siendo qué? ¿Siendo qué? Una persona que no ha sido renacido, ¿puede verdaderamente ser transformado? No, porque Dios no echa remiendo nuevo en trapo viejo, ni el vino nuevo se echa en un odre viejo, porque uno se romperá y otro se desperdiciará. Es importante que la gente entienda esta postura bíblica, siendo renacidos. Y ahora sí, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Esto es lo que quiero. Esto es lo que hace la diferencia en cualquier latitud del mundo con cualquier tipo de gente que encarne la palabra, que viva la palabra en todo momento. No quiero que la sepa. El diablo la sabe. Y no ha pasado nada, ni pasó nada con él. Esto es importante, trascender. Luego el Señor Jesús nos ilustra de una manera gráfica 3 cosas que podríamos considerar el día de hoy. Versículo número siguiente, dice la palabra, dice así: porque como en los días antes del diluvio estaban comiéndose y bebiéndose y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. 3 cosas que hay que considerar en ese versículo. Puede haber más, pero yo para el tema que estoy trabajando consideré 3. Y fíjense bien, y cualquiera que piense lo contrario puede decirlo ahora. Dice la palabra de Dios que había una completa indiferencia a las cosas de Dios. Escuche bien: comiendo, bebiéndose, haciendo lo suyo, absolutamente cero vida espiritual, cero interés por las cosas, cero compromisos, cero fervor, cero pasión por las cosas, cero absolutamente de cosas de Dios. Eso dice, porque en los días antes del diluvio estaban comiéndose y bebiéndose y bebiendo y dándose en casamiento. Las cosas de Dios exactamente hoy, dice, entiendan las señales del tiempo, son exactamente igual. Lo que la gente menos tiene no es dinero, es tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La gente no tiene tiempo para edificar su vida. No tiene tiempo. Está muy ocupado absolutamente en todo. El pan de vida se está quedando helado y entonces una pequeña crisis, una raquítica crisis en la vida de un creyente lo pone en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque está ocupado en todo menos en lo que
tiene una connotación de vida eterna. ¿No dice que la palabra de Dios permanece para siempre? Y que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Deberíamos de estar enfocados en algo que de verdad sea rico para nuestras vidas. De verdad deberíamos apostarle a la palabra de Dios. Así que una completa indiferencia a la palabra de Dios, enfocados principalmente en todo aquello que para su vida natural es completamente prioritario, y desconociendo completamente la verdad, así como la urgencia de reconocer la palabra de Dios en su vida. El problema del hombre revelado en su rutina. ¿Quieres conocer al hombre? Conoce su rutina. ¿Quieres conocer cómo piensa? Conoce su rutina. Y sabrás qué tipo de hombre está ahí. Es que su rutina revela su vida. Y esta está circunscrita a límites determinados por las mismas ocupaciones que le impiden hacer cualquier otro tipo de cosas. Un hombre rutinario está circunscrito a sus quehaceres cotidianos, no se sale del script. ¿Sabes por qué la gente se muere? Y es en buena onda. Cuando lleva 40 años de servicio y le dicen: Señor, váyase a descansar. Ya de verdad chupamos toda su vida, sus energías, sus ideas, su fuerza. Váyase a descansar. No tengo nada que hacer en mi casa. Pero mire la cola de gente, ya usted no le puede servir. Váyase. Los jubilan con grúa. Y pasan, espero que aquí nadie se apellide Godínez. Y pasan 3 meses y Godínez se murió. ¿Por qué se murió Godínez? Porque tenía una mente institucionalizada. Tenía una rutina que le definió tanto su manera de pensar que nunca hizo nada diferente a lo que hizo por 40 años. Se murió. ¿Han oído eso? Yo sí. No supo manejar. No supo manejar su vida. ¿Sabes? Si la gente conociera la palabra de Dios, sería como árbol junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios te permite crecer, no te permite que te mueras pensando en que no eres útil, en que ya estás viejo. ¿Alguien de aquí tiene 80 años? ¿No? Apenas nos va casi. ¿Sabes? Moisés comenzó su ministerio a los 80. No estás pensando que eres viejo, que se te olvidan las cosas, que no sirves para nada. No pienses eso. Todo lo puedo en Cristo. ¿No deberíamos de acomodar lo espiritual a lo espiritual? Yo digo. Pero si uno se justifica en que estoy viejo, no puedo hacer nada. Qué tragedia, qué mentiroso que eres, Dios, de verdad. A mí me pasa otra cosa y uno voltea a ver a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y tomad toda la armadura para estar firmes en el día malo. Eso es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero la carne empieza a llorar y se empieza a quejar, se justifica y se sale como que se escapó. No lo vimos, por dónde se fue. Es una tragedia. ¿Verdad que no hay? ¿Verdad cómo es que dice, soy creyente? Y termino no haciendo cosas diferentes. Así que por sus frutos los conoceréis. Veamos esto. La gente está indiferente en lo suyo, completamente indiferente en lo suyo, haciendo lo que cree que es correcto porque su pensamiento no ha sido renovado. ¿Por qué no entiende? La antena espiritual no está porque no ha sido renacido, eso dice Pedro. Luego el otro evento que está aquí en este versículo dice la palabra de Dios: y
hasta el día en que Noé entró en el arca. En aquel entonces el diluvio fue que cubrió todo el mundo. No hubo ninguna parte de nuestro planeta que no fuera completamente ejecutado y pasado por el juicio de Dios. Nadie escapó. ¿Crees que alguien va a escapar cuando los cielos y la tierra sean removidos conforme a lo que vimos en Isaías? De ninguna manera. Y el Señor viene pronto. Y no nos hemos cansado ni tampoco nos cansaremos de decir que el Señor viene pronto, que deberíamos de ajustar nuestros cinturones espirituales y verdaderamente fajarnos como lo que somos, verdaderos hijos de Dios, y hacer lo que corresponde. Dominar mi voluntad, caramba. Hacer la voluntad del Señor. Porque cualquiera que no hace la voluntad de Dios, imagínense de quién está haciendo la voluntad. Pues la propia. Así es. Vino el diluvio. Fue un desastre súbito, así como total, para nuestro planeta. Se convirtió en una inmensa gota de agua que cubrió totalmente toda la superficie de ella misma. La causa fue esta. ¿Cuál fue la causa de todo esto? Fíjate bien lo que dice ahí la palabra de Dios, versículo 39. Y no. El aoristo es el ginosco del verbo en griego egnosan. El aoristo es no entendieron. Quiere decir esto, que el conocimiento nunca jamás lo pudieron transformar en la experiencia de su vida, y eso es lo que pasa en un montón de iglesias hoy todavía, que se predica y se predica y se predica a lo largo y ancho del mundo, y no es la palabra, la experiencia de la gente. Y no entendieron, el entendimiento está velado, el entendimiento está cegado, porque no hay una naturaleza espiritual que pueda recibir esto. Y no entendieron. Más claro, véalo usted. Y vino el juicio, y se hizo el juicio. Y Pedro dice que solamente 8 personas fueron salvas. Exactamente. Pensemos nosotros esto. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús hace referencia a este evento del pasado, alude a la profecía que hay para el futuro, la venida del Hijo del Hombre. También solo el Padre lo sabe. Este tiempo es un tiempo de gracia. Hoy tenemos un tiempo de gracia para todos, de modo que tanto los que no son salvos los que son salvos edifiquen su vida de acuerdo a las directrices que el Señor Jesús ha dado. Otros que no le conocen puedan tener la oportunidad de venir a Cristo. Es un tiempo de soportar a otros que están determinados a servir a Satanás. La palabra de Dios dice que vendrán burladores, vendrán falsos profetas, y muchos estarán diciendo, ¿desde cuándo? Mira lo que dice segunda de Pedro 3, 3 y 4, para que no te sorprendas si en determinado momento llegas a tu casa y te dicen, ya llegó la hermana, ya llegó su santidad. Mira, y luego te hacen repelar y te sacan la piedra y dicen, mira, ya está bautizada. Bueno, hijos del diablo siempre va a haber. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3, sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Así que eso es así.
Pero más adelante sigue diciendo Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? ¿Será que va a explotar? Habrá un punto, si quieren investigarlo, esto se llama ignición. Y todo se habrá consumido. Oye, ¿y Pedro sabía de física? El más ignorante, el más reaccionario, ahora está hablando de combustión y está hablando de ignición. Cosas así, mira el Pedro. ¿Quién lo viera? Tan dudoso. Fíjate bien, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Yo no sé dónde se van a esconder los testigos de Jehová. Yo no sé cómo le van a hacer para hacer un mundo diferente. No sé. Pero bueno, no puedo decirle que Dios les ayude porque ya les está ayudando diciendo al Señor, reaccionen. El mundo hoy también está profundamente inmerso en un mundo material, amándolo, la gente cada vez se sube más y más al tobogán del desenfreno. Los valores eternos, los valores espirituales cada vez son ignorados y los placeres del mundo cada día son más exaltados. Su venida, así como el diluvio, será verdaderamente súbita y será una desgracia para muchos, pero también será una bendición para otros. Esas tres razones que nosotros hemos dado aquí en este versículo, por las que Dios nos pide velar y velar y velar, estar ocupados cada día en nuestra salvación con temor y con temblor. Y que veas que el Señor no es ninguna persona que te restringe. El apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 10, 31, dice que absolutamente todo lo que tú hagas debería de hacer para glorificar a Dios. Dice, sea que comamos o sea que bebamos, todo lo que hagas, absolutamente todo lo que hagas, sea ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Dónde están las restricciones en el crecimiento de nuestra vida? En ninguna manera. Y también ahí están las restricciones que tienen que ver en que no nos enrolemos de ninguna manera con el pecado. Oye, voy a hacer esto, ¿es para la gloria de Dios? Sí, hazlo, pero que no sea desde tu punto de vista. Y si hay algo que te nace hacer y digas, bueno, esto no está bien, el Espíritu Santo me dice, no, esto no es para la gloria de Dios, esto es para vergüenza, también puedo decir, no lo voy a hacer. Velar es un mandato a vivir una vida que procura cada día la santidad. ¿De qué manera debemos de velar? El Señor Jesús usa otra ilustración que prepara al creyente antes del evento. Y ahí está la ilustración que el Señor Jesús usa. Versículo 43. Pero sabed esto, debes de saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa, a menos que fuera verdaderamente insensible. Si el padre de familia supiera a qué horas va a venir el ladrón, velaría. Ahora yo te quisiera preguntar, ¿alguien ha estado en algún momento en un estado adrenalínico? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace cuando se separan tus antenas de alerta? Que oyes que le están metiendo el cerrojo, le están metiendo no sé qué ahí chuchándole ahí a la chapa y metiéndole.
Ay, estrenaré. No, inmediatamente dices, ¿qué está pasando? Empiezas ¿a qué? Tu corazón se empieza a poner así. Tu estado de alerta se pone, hasta los pelos se paran y todo se pone así. Y estás pensando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué será que irá a pasar? Eso es ponerse en estado de alerta. Ahora, si eso lo traduces al punto de vista espiritual, ¿cómo deberíamos estar? Pablo le escribe a los romanos, ya estuvo bien de estar durmiendo, ¿sí o no? Estuvo bien de estar durmiendo. Desechemos y fíjese cómo dice Pablo, desechemos las obras de las tinieblas. Él les está hablando a los creyentes de Roma. Hermano, estar en estado de alerta es verdaderamente tener todos los 5 sentidos claros, los ojos. Procuras que reaccionen rápido porque recién estabas dormido y todavía estás medio dormido y hasta le hace a uno así para que enfoques bien. El oído, procuras que no tiembles y agarras el bat y estás listo por si el ladrón entra. Sé que velarías. Ahora que el asunto es mucho mayor, mucho más trascendental, yo te pregunto como iglesia, ¿no deberías estar velando? ¿No deberías estar viendo qué ladrón está robándote algunas cosas? Creo que sí. Y ahorita te voy a decir algunas cosas. ¿Sabes? Este estado despierta completamente, nos vuelve vivos, nos pone un corazón bombeado de una sangre rica en oxígeno y nos pone pilas en todo momento. Procura que estemos verdaderamente con los mejores zapatos para poder correr o atacar o defendernos. Pero como no sabemos, hermanos, cuándo va a venir el Señor, entonces deberíamos nosotros de vivir de la manera que un padre está para poder defender a su familia. Estar despierto para poder cuidar que no sea minada su casa. Cuando llegue el ladrón, hoy tú debes de vivir consciente de que el ladrón de un corazón cerrado no te deje sin experimentar las cosas nuevas en tu vida. Dice la palabra de Dios, tú no sabes a qué hora va a venir el ladrón. Pero quiero que sepas esto. Hay veces que hay un ladrón que se llama corazón duro y ya te está robando. ¿Y sabes por qué no lo alcanzas a ver? Porque tus sentidos espirituales están distraídos en otra cosa. Está el ladrón de la falta de comunión y te está robando la comunión con los hermanos, con otros hermanos que también Cristo compró con su sangre. Está el ladrón de la falta de santidad. Y de vez en cuando tenemos pecados ocultos, pecados respetables, y nos está robando el ladrón de la falta de santidad. Estamos tan ocupados en los quehaceres de la vida, y dice la palabra de Dios, casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, en los quehaceres de la vida, y nos está robando un ladrón. Pero como nuestros sentidos espirituales están completamente aletargados, en Mateo 13 dice, oímos pesadamente, y el corazón está engordado, y el cebo no nos deja oír nada. Eso dice Mateo. El ladrón de la negligencia. Y yo sé que usted puede brincar y decir, yo tengo trabajo. No me refiero a esa negligencia. Me refiero a la negligencia de lo que ya debería de ser y no es. A esa negligencia. ¿No dice Hebreos? Debiendo ser ya maestros. ¿Tienes necesidad de qué? De leche. ¿Y no de viandas? Debiendo ya ser. Eso es ser negligente. A esa negligencia yo me refiero. ¿No está diciendo en 1 Corintios capítulo número 3 el apóstol Pablo? Debía haberles hablado como agente espiritual.
Pero no, todavía andan pensando en pleitillos ahí, charaleando. Pablo está tremendo. Pablo anda pensando ahí discusiones superficiales. No les pude hablar como a espirituales, sino como a niños. Es a esa negligencia. El ladrón de la negligencia está robándome y no estoy preparado yo para cuando va a venir mi Señor. El ladrón. El Señor Jesús va a venir. Y Él cuando venga, si nosotros no nos dejamos que el ladrón, si velamos porque el ladrón no esté robándonos cosas, creo que entonces encontrará una iglesia gloriosa. Una iglesia que camina con la dignidad de saberse lo que es porque lo ha experimentado, no se lo han contado. Será una iglesia verdaderamente poderosa. Serás una persona poderosa que puede establecer la diferencia entre el saber y la experiencia. Eso es lo que el Señor quiere. Está hablando con los escribas y está hablando con los fariseos, está hablando con los saduceos y les dijo: señores, ustedes saben cuándo va a llover, pero de las señales del cielo están dormidos. No saben en qué van. No saben de qué van en la vida. Nosotros como creyentes nos urge dejar la nominalidad y trascender. Hoy tenemos esto. Sé que muchos lo están haciendo, pero mi deseo y el deseo del Señor es que absolutamente todos estemos comprometidos absolutamente con la realidad de la palabra, con un corazón no duro sino consciente. Verdaderamente haber detectado el ladrón que está minando nuestras casas y de verdad nos está dejando sin una verdadera y una potencial relación con Dios. Entonces, a eso me refiero. Velad y velad y velad. Cuando estás velando, cada palabra de Dios la hace realidad en tu vida. Eso es velar. Y estás preparado para la hora que venga, a la hora que quiera, porque vives con dignidad. Pablo siempre dijo que era necesario andar con dignidad, una dignidad no imaginaria, sino con una dignidad especial. Dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Yo pienso que tú deberías de vivir con una grandísima dignidad. Y eso, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando hagas tuya la palabra, la experimentes. Dice: un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es vivir con dignidad. Lo demás, hermanos, todo lo que huela a religión, por favor, sáquelo de su vida. No se deje. Y bueno, le vamos a parar aquí, porque tenemos algo de qué tratar. ¿Tienen alguna duda? Pues no se van a esconder, hermana, todo va a desaparecer. Ellos dicen que se van a esconder en Isaías 26:20, que dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Dice que ahí se van a esconder. Bueno. Que me den el domicilio por si me quedo. No, hermana, todo eso está fuera de contexto. Completamente fuera de contexto. ¿Sale? Hermanos, vamos a terminar y vamos a tratar el asunto que tenemos ya pendiente. Tenemos el aniversario